Buenas tardes o noches a todos y a todas a quienes nos acompañan, dependiendo de su zona horaria. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 4 de diciembre de 2020. Me presento, soy María de Lourdes González Peña, de parte de todo el equipo que conforma el diario Alternativa Educación. Les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se conectan y nos acompañan desde sus ordenadores, desde sus teléfonos inteligentes, al cuarto panel con especialistas. El tema que hoy nos convoca a conversar lleva por título Desarrollo, retos y propuestas en la profesionalización docente. Para compartir los análisis en el tema, hemos invitado a dos expertos profesores investigadores y me gustaría empezar por compartir con ustedes la semblanza de nuestros especialistas invitados. Por favor, si me apoya el equipo técnico colocando en pantalla la semblanza curricular de la doctora Eileen Oviedo González. Gracias. La doctora Eileen Oviedo es doctora justamente en Gerencia y Política Educativa, maestra en Educación con especialidad en competencias y en la formación de docentes. Se encuentra adscrita en el Sistema Nacional de Investigadores y de igual manera es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Así también es integrante de la Red de Investigadores de Chihuahua REDIECH y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada SOMEC, así como también de la Red de Capacidades y Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte. Es además par evaluador de algunas revistas arbitradas nacionales, es líder del cuerpo académico del área de políticas de formación y actualización en centros escolares y de igual manera se desempeña como docente de tiempo completo en la licenciatura y en el posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Es autora y coautora de artículos arbitrados, de capítulos de libro y de artículos de divulgación. Desde 2010 es evaluador en competencias docentes en el nivel medio superior. Se ha desempeñado como conferencista y moderadora en eventos académicos y de investigación. Entre sus publicaciones más recientes destacan un caso de evaluación para un seminario de investigación y culturas de profesores y reformas educativas, entre otras. Y bueno, pues ahora me gustaría también presentar la semblanza de nuestro siguiente invitado panelista. Si me apoyan en colocar en la pantalla la semblanza curricular del doctor Juan Gabriel López Ochoa. El doctor Juan Gabriel López Ochoa es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, maestro en desarrollo regional con especialidad en política pública por el Colegio Frontera, de la Frontera Norte. Es economista por la Universidad de Colima. Ha coordinado la capacitación que se ofreció a los docentes adscritos en la licenciatura de Intervención Educativa que oferta la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 22 Tijuana. Ha sido invitado también para participar como especialista en la integración educativa del condado de Burbank, Los Ángeles, y la Asociación Tijuana en Apoyo al Sordo, APSCO. Ha impulsado la profesionalización docente en atención a la migración y a la comunidad sorda a través de diversos diplomados, como por ejemplo coordinó el Diplomado de Cultura y Lengua de Señas Mexicana. Colaboró también con la Clínica 19 para la atención de los derechohabientes sordos. Actualmente colabora en un proyecto de formación docente binacional, concertado entre las universidades de California y la Secretaría de Educación Pública de Baja California. Es miembro de 3 redes de investigación, nacionales e internacionales, autor y coautor de publicaciones arbitradas y también ha concedido diferentes entrevistas. Es director de la Universidad Pedagógica Nacional de Tijuana, Unidad 22. Entre sus publicaciones más recientes, docente creativo en la educación del sordo, y el título de su proyecto de investigación de doctorado fue Integración Educativa de Jóvenes Sordos en Secundaria. Quiero hacer mención de que se encuentran entre nosotros ya desde el inicio y sean bienvenidos los doctores. Así también les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes se van sumando durante la transmisión. Doctores, les agradecemos que aceptaran la invitación al panel para aportar sus análisis al tema que lleva por título Desarrollo, retos y propuestas en la profesionalización docente.
Si me permiten, comparto con todos, antes de empezar y pasarles el micrófono, comparto con todos y todas la dinámica de participación, la cual se les va a proponer de la siguiente manera. Ustedes nos comparten si están de acuerdo, doctores. La participación será alternada con 3 rondas para que compartan sus análisis y después comenzar con la sección de preguntas e inquietudes y reflexiones. También agrego que durante las intervenciones de los doctores, el equipo técnico de Alternativa Educación nos apoyará rescatando de la caja de comentarios por las cuales estamos transmitiendo o del grupo de WhatsApp las preguntas y las reflexiones que formulen quienes nos acompañen durante la transmisión del día de hoy, para después compartírselas en la sección de preguntas. El grupo de WhatsApp se conformó de la siguiente manera, porque obviamente hubo un registro previo en el formulario y ahí cada una de las personas que lo llenaron dieron la aceptación o autorizaron para pertenecer al grupo. Es así que invitamos a todos y a todas durante las intervenciones y que nos acompañen en estas 3 rondas, registren durante el proceso las inquietudes y las reflexiones que tengan para compartírsela a nuestros invitados panelistas. En la mesa de hoy se pretende particularmente centrar los análisis de la profesionalización docente en el desarrollo del último año, en las tensiones, en las contradicciones, en los retos, en las expectativas y en las propuestas. Así también conocer el papel que juegan los diferentes actores de las comunidades educativas para la mejora de las escuelas desde un enfoque inclusivo y que tenga en cuenta toda la diversidad de estudiantes y las propias necesidades docentes también. La palabra profesionalización etimológicamente alude a la acción de profesionalizarse, en este caso en la docencia. La profesionalización docente puede definirse como el compromiso que adquieren las figuras educativas desde su formación y posteriormente desde su trayectoria laboral. En el tema de la profesionalización docente hacen parte las leyes y otros factores. Es así que hoy día, durante el siglo 2020-2021, tenemos una planta académica de investigación que es titular y da clases en las escuelas normales, en las universidades, en las guarderías, en los colegios públicos y particulares. Y por el momento histórico que vivimos de pandemia, se requiere una detenida valoración sobre los desafíos que se les presentan en términos de profesionalización, conveniencias e inconveniencias. Y precisamente a este tipo de reflexiones está dedicada la mesa de hoy. Doctores, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí. No sé si quieran, antes de comenzar, decir algo o compartirnos algo y comenzamos con la sección de las intervenciones. Claro que sí, Lourdes. A mí me gustaría, más que nada, darte las gracias por la invitación. Creo que todavía no se activa mi cámara, ¿verdad? Ahí está. Quisiera darte las gracias por tu invitación el día de hoy a este diálogo y bueno, estamos a tus órdenes. No sé si el doctor Gabriel quiera comentar algo. Adelante. Y también agradezco enormemente esta invitación y sobre todo por el tema que vamos a estar dialogando, que es un tema muy, muy interesante para quienes nos dedicamos a la formación y a la profesionalización docente. Creo que lo que aquí pudiéramos dialogar y reflexionar pues va a ser pues, una mirada, ¿no? Desde nuestra propia perspectiva que tenemos respecto a esta temática y obviamente debe de existir muchas miradas más. De acuerdo o en contra lo que quizás vamos a compartir, pero creo que aquí lo interesante es generar un diálogo y una reflexión a partir de estas miradas particulares que tenemos respecto a las temáticas que ya señalabas. Y en ese sentido, creo que tenemos también una gran responsabilidad quienes nos dedicamos a este mismo ejercicio, pues también a estarnos documentando y a estar reflexionando y por qué no estar aportando elementos que le puedan ayudar a quienes viven estos procesos. Por eso también, igual que la doctora Elena, agradezco la invitación y esperemos que lo que el día de hoy estemos dialogando pues sea de muchísima utilidad para quienes nos van a estar acompañando y bueno, un saludo a quienes nos acompañan a través de estas redes sociales y oficiales. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, doctores, bienvenidos.
Me gustaría, si les parece, comenzamos con la participación de la doctora Eileen Oviedo González y posteriormente cedemos la participación al doctor Juan Gabriel López Ochoa. Y para la próxima pregunta cambiamos el orden de participación. Les pido por favor al equipo técnico si me apoyan colocando en la pantalla la primera pregunta. Un segundito porque de repente... Ok, gracias. Ok, doctora, en su opinión, ¿cómo se ha desarrollado la profesionalización docente, particularmente durante este último año? Ahora cierro mi micrófono para dar paso a sus análisis. Muchas gracias, Lulu. Bueno, en primer lugar, yo creo que este último año ha representado un avance vertiginoso en cuanto a la profesionalización de la función docente. La mayoría de todos aquellos que nos dedicamos a la educación, bueno, en los últimos años hemos estado trabajando mucho en nuestras competencias en términos tanto didácticos como tecnológicos, evaluativos, ¿no? Por los cambios que ha habido. Sin embargo, a partir del desarrollo de la pandemia y de este distanciamiento social, bueno, estos cambios han sido mucho más fuertes, mucho más rápidos que en otros tiempos y sobre todo también hablar que se han desarrollado en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, antes de la pandemia ya hablábamos de tecnología, ya hablábamos de incorporación de distintos recursos dentro de nuestras aulas, la realidad es que toda esta situación nos ha ido sobrepasando, independientemente si trabajamos a distancia, si trabajamos con tecnología o si trabajamos en términos de poder llevar una situación de manera mixta. Y creo que se ha dado en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, la cuestión tecnológica, al estar incorporando recursos, formas de trabajo, actualización, videoconferencias, y bueno, este espacio es una muestra de ello. Por otro lado, hemos estado incorporando y trabajando mucho de manera autónoma, pero también de manera sistemática, con situaciones didácticas, ¿no? Para hacer adecuaciones a nuestras sesiones, en aspectos evaluativos también, porque se nos han ido moviendo algunos elementos. Y bueno, por último, y creo que el más importante en este periodo, el que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, tanto las nuestras como docentes, como aquellas correspondientes a nuestros alumnos, ¿no? Porque este periodo de distanciamiento social, pues nos ha tenido, digamos, con esta parte socioemocional a flor de piel. Yo creo que también nos ha dado un punto muy importante y un referente muy fuerte, que es el voltear a vernos, ¿no? Voltear a ver cuál ha sido nuestro camino en este proceso de profesionalización. Y creo que nos ha permitido también darnos cuenta realmente cuál es nuestro nivel de competencias frente a este nuevo escenario que estamos presentando, ¿no? Hasta aquí dejaría esta primera participación. Muchas gracias. Gracias, doctora Eileen Oviedo González, por sus análisis y por aceptar acompañarnos hoy también. Nos parece que comparte muchas reflexiones que dan motivo a tomar nota y sin duda nos deja sobre la mesa otros retos a superar para la profesionalización docente. Ahora quisiera, para no hacer mayor preámbulo, pasar con los análisis de nuestro segundo panelista invitado, el doctor Juan Gabriel López Ochoa. Así que enuncio nuevamente la misma pregunta. Doctor, en su opinión, ¿cómo se ha desarrollado la profesionalización docente, particularmente durante este último año? Bienvenido y cierro mi micrófono para dar paso a sus análisis. Y bueno, antes de dar una respuesta respecto a cómo se ha desarrollado, me gustaría primero puntualizar algunas cosas, ¿no? La formación y la profesionalización docente pues van de la mano, ¿no? Y aquí estamos implicados todas las instituciones formadoras de docentes, ¿no? Entonces es un elemento que creo que es fundamental señalarlo para ubicar básicamente lo que voy a compartir. Y bueno, a partir de esto pues ha habido muchos autores, entre ellos Invernod,
Gadamer, que han hablado prácticamente desde cómo se puede ir fortaleciendo esta formación y profesionalización docente, ¿no? Por un lado hablamos del sujeto como persona y lo que puede desplegar bajo esta misma formación y cómo va simulando también su propia formación y conocimiento que va adquiriendo en estas instituciones, pero también un elemento fundamental es cómo también el sujeto entiende el entorno, y ese entorno desde esta perspectiva, desde el ámbito sociocultural, cómo despliega sus propios saberes y cómo va intercalando, interactuando a partir de su propia formación y el mismo proceso de profesionalización que va teniendo. Y por otro lado, también hay un elemento interesante que tiene que ver con ese proceso que está centrado prácticamente en la formación de este docente, ¿no? Y eso me refiero básicamente a esta perspectiva sociohistórica que se va construyendo. Pues bueno, a partir de esos elementos, evidentemente, pues ha habido muchas perspectivas de la formación docente, ¿no? Y varias miradas que tienen que ver a partir de cómo se ha venido concibiendo su propia formación, ¿no? Y quiero señalarlas porque eso también impacta prácticamente en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay posturas que están centradas prácticamente a esta teoría, de la práctica del currículum. Otra que tiene que ver mucho con esa perspectiva clínica, refiriéndome obviamente a esta perspectiva positivista de la formación docente. Otro elemento que también no podemos dejar de lado, que hay otras perspectivas que van sobre la filosofía y este ejercicio hermenéutico fenomenológico en la propia formación. Obviamente en la actualidad hablar del enfoque constructivista, que la mayoría de las instituciones lo estamos analizando. El pensamiento de Habermas, que no puede quedar de lado en esta teoría social y cómo va concibiendo la formación y la profesionalización docente. Otras perspectivas que tienen que ver cómo el docente, a través de su propia formación, va desplegando narrativas de entendimiento de lo que va ocurriendo en el contexto educativo donde se va enfrentando. Y obviamente una última postura que está en boga en muchos de los países latinoamericanos y en algunos otros europeos, que tiene que ver con esta perspectiva de la justicia social. Abordando estas miradas que finalmente cada una de las instituciones va acuñando y ha ido transitando, evidentemente, en la actualización de su malla curricular, aquí hay un elemento entonces interesante, ¿no? Cómo a partir de las mismas mallas curriculares que se tienen en los espacios de las instituciones formadoras de docentes, van concentrando o centrando prácticamente la formación y ese trayecto formativo que tienen los mismos. Hoy en día, y retomando un poco lo que señalaba la doctora Ailén, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, eso también nos habla de la misma formación y profesionalización que ha tenido el docente desde su propio tránsito y la educación continua que también ha llevado en sus mismos procesos. Llega la situación de la pandemia y obviamente habíamos muchos docentes que, aunque manejáramos la cuestión tecnológica, no necesariamente manejábamos los procesos educativos desde la virtualidad, ¿sí? Y generar esa transposición didáctica y esa reflexión que debiéramos de hacer para innovar los procesos educativos, pues se nos complicó. Evidentemente se nos complicó, aun cuando hubieran la mayoría de las perspectivas que yo ya señalé. Reitero, un elemento interesante es cómo llevas los procesos de manera presencial y cómo los llevas de manera virtual. Hoy en día nos da elementos de análisis respecto a qué tenemos que desplegar en la formación y la actualización y la profesionalización docente. Porque lo que debe estar en juego no solamente es cómo innovas de manera curricular, cómo generas estrategias didácticas desde la virtualidad, sino también cómo preparas a un docente, ¿sí?, empático y consciente de las situaciones que están ocurriendo en la actualidad, y cómo haces que el contexto también se convierta en texto a partir de lo que se vive en los espacios desde casa. Entonces, esto ha sido un elemento desde mi punto de vista que ha sido una gran reflexión, lo que la misma pandemia nos ha venido detonando a través de todos esos procesos que se van generando desde la misma virtualidad. Entonces, elementos que podemos rescatar, obviamente, es cómo hacemos o cómo desarrollamos habilidades socioemocionales desde la formación y desde la profesionalización docente, que son elementos que nos está dejando ahorita este análisis, retomando esta pregunta. Otro elemento es cómo fortalecemos también a la formación docente en saber canalizar y atender situaciones que están fuera quizás de lo académico, pero que las tiene que vincular, que las tiene que canalizar a ciertos espacios para que también tengamos una red de apoyo y que el docente tenga conocimiento que dentro de la misma colectividad nos ayudamos, y eso ayuda mucho a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, hay otros elementos que también, que no solamente el mismo docente lo va a generar desde su propio
proceso áulico, sino que también cómo genera y gestiona la colaboración para atender otras situaciones que se escapan finalmente de la misma formación docente. Pero otro elemento que también creo que es de vital importancia, pues tiene que ver, por un lado, también lo que ya señalaba hace un momento, la capacitación o el habilitamiento, no solamente del manejo de la tecnología educativa, sino también de cómo desarrollar estrategias didácticas, ¿no? Estrategias didácticas que tengan que ver desde sus propios procesos. Y esos elementos que estoy comentando, pues pone de frente no solamente la formación inicial, sino la profesionalización. ¿Qué estamos haciendo las instituciones a partir de esto que está ocurriendo y lo que sigue para fortalecer esas habilidades de los docentes? ¿Sí? Y eso tiene que ver, obviamente, con el diseño curricular. Lo que tenemos ya diseñado, pues hay que actualizarlos. Y hay que actualizarlos en ciertas áreas. Obviamente, no estoy diciendo con ello de que no sirva lo que ya se tiene diseñado, sino cómo a través de lo que ya tenemos vamos actualizando procesos. Y aquí hay un elemento que también quisiera reflexionar. Desde la formación inicial, creo que aquí hay un gran reto de las instituciones, y no quiero estar alejado de ello porque también estoy implicado como universidad pedagógica. ¿Cómo analizamos la práctica docente? ¿Cómo analizamos desde el escenario de la formación inicial, desde esa formación básica que están teniendo los estudiantes y ese trayecto profesional que van viviendo a partir de lo que deciden formarse? Me refiero, si soy maestro de educación primaria, secundaria, preescolar, educación física, cualquiera de las áreas en las que yo decida formarme, cómo también doy un acompañamiento y ese acompañamiento no es solamente la enseñanza del contenido, que ese es un elemento que creo que sí es importante también señalarlo, sino cómo a través de ese diseño curricular, utilizándolo como un dispositivo de análisis, no solamente genero la reflexión de los estudiantes, sino también la reflexión de quienes somos formadores de esos formadores, ¿no? Entonces, hay que estar acompañando ese ejercicio, reitero, sobre la misma reflexión de la práctica docente. Y obviamente ahorita en la pandemia, pues se complejiza más este acompañamiento que también tienen quienes se están formando como docentes en sus espacios donde hacen sus propias estadías o sus prácticas, por llamarlo de esta manera, en esos primeros contactos que se tienen, ¿no? Y ahí también hay otro escenario interesante, porque tiene que ver con el acompañamiento que se tiene en esos espacios y qué tanto se reflexiona ese espacio para que las instituciones formadoras de manera inicial reflexionen lo que ocurre en esos espacios y cómo lo llevo también al diseño curricular o cómo fortalezco, si no es el diseño curricular porque no tenga las posibilidades de analizarlo, sí mis propias planeaciones y mis planificaciones que despliego desde este currículum real que tengo en los espacios educativos. Y bueno, aquí hay un elemento también interesante que nos toca también a nuestras instituciones, es que también la mirada de los programas y del diseño curricular pues viene del centro. ¿Qué tanto esta mirada es ad hoc a lo que vimos en la región? En el caso de nosotros que estamos en una región fronteriza, tenemos una dinámica muy peculiar. Somos un mosaico cultural. Tenemos una gran migración, no solamente interna, sino internacional, y una dinámica binacional. Entonces, imagínense el fenómeno que les estoy comentando. De por sí complejo, pero interesante, obviamente, en la reflexión y en la formación y en la profesionalización docente, ¿sí? Y es un elemento que en nuestro caso, y bueno, aquí la doctora Ailén junto con su papá, que en algún momento participaron en el diseño de una maestría y que además gran parte del colectivo participamos en el diseño de un doctorado que está desplegándose y en algunas otras propuestas, pues eso también habla de la preocupación que tenemos de la formación docente. Hay colaboraciones obviamente binacionales que nos van fortaleciendo y nos van dando elementos y qué bueno que en este espacio donde estamos ubicados, no solamente nosotros estamos interesados, también las escuelas normales están interesadas. Es más, en esta región, por primera vez, las escuelas normales se están preocupando por diseñar un programa de doctorado. Entonces, eso también habla de las inquietudes que se tienen, no solamente el trayecto formativo que ya ellos llevan de manera inicial, me refiriéndome a las licenciaturas, sino que también lleva una preocupación de una maestría y hoy en día está viendo una preocupación por un doctorado regional, por atender, obviamente, la formación de los docentes. Entonces, reitero, yo creo que, por un lado, hay una mirada de centro respecto a esto, pero también hay una mirada muy particular de quienes nos dedicamos a esta formación, de generar procesos endógenos y que vayan permitiendo también detonar otras reflexiones que nos vayan fortaleciendo como instituciones formadoras docentes, pero faltan más miradas, es decir, faltan más aportes, más colaboraciones a nivel nacional de las demás instituciones que también se dedican a la formación docente. Entonces, creo que nuestra particularidad, hablando obviamente de Baja California con respecto a California en esta dinámica binacional, pues nos hemos preocupado por mucho tiempo
y hacer estas reflexiones, porque sí nos damos cuenta, a partir de lo que ya les comentaba yo, de esas lagunas que hay de repente en los diseños curriculares, de esas lagunas que también tenemos respecto a los procesos de formación que hacemos, pero mientras seamos conscientes de esas lagunas y sean áreas de oportunidad para nosotros, pues nos va a ir permitiendo tener este ejercicio de reflexión. Y bueno, para cerrar ya mi participación, pues en el momento que nos enfrentamos con esta situación de la pandemia, pues de manera diferenciada nos vamos acercando, obviamente a partir de las propias habilidades y miradas que tenemos para atender estos espacios. Entre más habilitados y nuestra mirada sea más integral, más holística de lo que está ocurriendo en los procesos formativos, pues vamos a tener quizás aciertos o errores, pero en los mismos errores vamos aprendiendo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que nos arriesgamos, y mientras nos estemos arriesgando, eso nos va a ir permitiendo ir reflexionar, porque finalmente parte de la acción docente tiene que ver con eso, de arriesgarnos, de aventurarnos, porque finalmente es una pasión, es algo que nos gusta, y en esa misma manera en que arriesgamos y nos apasionamos, pues también vamos aprendiendo y vamos aprendiendo de los demás, ¿no? Porque finalmente hablar de un rol centrado en la enseñanza del docente, pues perdemos finalmente el escenario, porque este rol transita tanto en el estudiante como en el mismo docente, ¿no? Entonces, mientras tengamos esta mirada y este intercambio de ese ir y venir en los procesos educativos, pues en mayor medida vamos a irnos habilitando y comprendiendo la propia realidad. Pues hasta aquí dejaré mi comentario. Gracias, doctor Juan Gabriel López Ochoa. Me parece fundamental lo que ha puesto ahorita sobre la mesa y lo que ha expuesto. De la misma manera nos deja bastantes reflexiones para la profesionalización docente y todos los factores, las figuras educativas, todos los factores que circundan todo el tema. Y antes de pasar a la siguiente ronda de intervención, me gustaría invitar a quienes nos acompañan a través de sus ordenadores a registrar preguntas y reflexiones a través del grupo de WhatsApp. Por las cajas de comentarios también las estaremos rescatando. Y justamente seguiré entregándoselas una vez que terminemos. Se entregarán a nuestros especialistas invitados toda vez que lleguemos a la sección de preguntas e inquietudes. Ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda intervención. Ahora, como dijimos, vamos a cambiar el orden de participación. Si les parece, iniciamos con el doctor Juan Gabriel López Ochoa y posteriormente cedemos el micrófono a la doctora Eileen Oviedo González. Por favor, equipo técnico, si me acompañan colocando en pantalla las preguntas de la intervención. Gracias. Doctor Juan Gabriel, ¿cuáles son las tensiones, las contradicciones, los desafíos y las expectativas que se tienen en el país en el tema de la profesionalización docente? ¿Y qué preguntas nos deberíamos estar haciendo? Voy a cerrar mi micrófono para dar paso a sus análisis. Pues bueno, gran parte de esas tensiones y contradicciones que tenemos en nuestras instituciones formadoras de docentes, pues es básicamente cómo analizamos y visualizamos lo que está ocurriendo, no solamente actualmente, ¿no? Porque ahorita estamos viendo una situación de pandemia, sino lo que se va a vivir o se ha vivido antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces tendremos que estar haciendo una reflexión constante, porque no solamente vamos a atender de manera situacional lo que hoy está ocurriendo, sino cómo esto nos genera también un aprendizaje, porque nos está poniendo de frente a muchas situaciones, y cómo de aquí en adelante también vamos a ir desplegando otros procesos que nos permitan no solamente fortalecer la formación docente, sino también fortalecer a quienes estamos generando la formación inicial y la misma profesionalización. Entonces, bueno, en ese sentido yo les hablaba hace rato de las diferentes miradas que tienen que ver con la formación y la profesionalización docente, y aquí hay un reto interesante, ¿no? Finalmente, ¿qué está ocurriendo en el contexto que nos permita reflexionar si lo que estamos llevando de manera cotidiana, pues sigue de la misma manera o hay que modificarlo? Evidentemente hay que modificar esos procesos que hemos venido haciendo. Otra tiene que ver también con la parte presupuestal, porque lo que no podemos dejar de lado es cómo fortalecemos la formación y la profesionalización docente, y eso lo debe tener muy claro desde la mirada desde el propio gobierno federal, a través de concretarlo en políticas educativas. Y precisamente hace ya unas semanas tuve una entrevista con una persona que está directamente en la Comisión de Educación en el Senado de la República,
Y bueno, ella ya abordaba que pues ha habido políticas donde se está revisando prácticamente la parte presupuestal para las instituciones formadoras de docentes y poder fortalecer estos procesos. Ahora, vamos a ver qué tanto esto se logra llevar a cabo, porque se había disminuido prácticamente el proceso para las escuelas normales y evidentemente para las universidades pedagógicas nacionales. Si esto logra tener un impacto, pues estaremos hablando de lo que en su momento el gobierno federal, con el actual gobierno López Obrador, hablaba en aquel decálogo, ¿no? De esos 9 puntos que abordaba la educación, y entre ellos estaba la UPN y la escuela normal, en fortalecerlas no solamente en presupuesto, sino también dotarlas de infraestructura y sobre todo en habilitamiento docente. Si esto realmente se logra cubrir, y estoy totalmente consciente que la pandemia nos tiene en otro escenario en la actualidad, porque gran parte del presupuesto se ha destinado al sector salud, pero tampoco podemos desproteger aquellas áreas que son estratégicas para el desarrollo social en una nación como es la educación. Entonces, si esto evidentemente se logra, pues estaríamos hablando prácticamente de que esas 2 instituciones estarían a la vanguardia de estos procesos para poder fortalecer, no solamente, reitero, los aprendizajes de quienes se forman como docentes, sino el impacto directo va a ser en un momento en la ciudadanía, ¿no? En estos estudiantes que ingresan desde preescolar hasta nivel universitario, que estarán viviendo obviamente una mejor formación profesional. Pero bueno, para llegar a eso, independientemente del presupuesto, pues también se tienen que revisar las características que se tienen al interior de todas las instituciones y cuáles son básicamente las bondades que se tienen con estas, ¿no? Y ahí, obviamente, pues se está desplegando todavía en la actualidad pues, un diagnóstico de todas las instituciones formadoras de docentes para analizar cómo están y hacia dónde llevar el ejercicio de la misma. En el caso de nuestra universidad, pues estamos viviendo prácticamente a partir de estas tensiones que ya se abordan aquí, pues un Congreso Nacional Universitario donde nos va a posicionar prácticamente bajo otra postura a nivel nacional de cómo se va a concebir esa institución formadora de docentes, ¿no? Hacia dónde va a ir, cuál va a ser su modelo educativo, su proyecto educativo, y bueno, en el caso de las unidades, pues también cuál sería su modelo de figura jurídica, que es algo que hace muchos años lo hemos estado impulsando para que eso llegue en un buen fin. Pero bueno, a partir de esto, bueno, ¿cuáles serían entonces los desafíos? ¿Cuáles serían las expectativas que tendríamos a partir de estas tensiones y contradicciones? Es decir, ¿hacia dónde iría el rumbo de esto que queremos abordar? Pues hay muchísimos elementos que me gustaría señalar. Por un lado, con todo lo que estamos viviendo, pues requerimos prácticas más inclusivas, ¿no? Entonces, esto también tiene que repercutir desde la misma formación de los docentes. La otra es fortalecer el rol, obviamente, no solamente en este caso del estudiante, sino también del mismo docente para que se implique, porque aquí hay algo bien interesante que yo señalaba en la participación anterior. ¿Cómo hago que el docente cambie su misma dinámica que ha venido haciendo por muchos años en la réplica y en la réplica del contenido? ¿Cómo hago que transite a una reflexión de su propia práctica docente? Pues tenemos que ser nosotras, las instituciones formadoras de docentes, las que estamos obligadas básicamente en que en esos procesos formativos el docente se vea dentro de esa escena y reflexione en lo que hace dentro de esa escena. Y eso es un elemento fundamental que también quisiera señalar, ¿no? La otra, fomentar, obviamente, no solamente la capacitación de los docentes en cuestiones de innovación tecnológica, sino también cómo vas a dotar a las instituciones que requieren de esta misma infraestructura. Precisamente hoy con la pandemia, pues nos estamos enfrentando que muchas de las instituciones no teníamos la infraestructura necesaria para poder desplegar procesos educativos de manera virtual. Entonces, eso nos lo está dejando la pandemia. De aquí en adelante, hay algo bien interesante que nos está quedando también como aprendizaje. Mucha de nuestra oferta educativa va a transitar de manera virtual, porque ya vimos que hay la posibilidad de hacerlo. No nos habíamos arriesgado y la pandemia nos llevó a ponernos de frente con eso. Entonces, y ya nos dimos cuenta que podemos desplegar procesos educativos de manera virtual y se generan básicamente las habilidades que se pretenden desarrollar. Por ejemplo, yo pudiera comentarte que en nuestra unidad todo lo que es educación continua está de manera virtual. Todos los programas que ya teníamos de manera presencial están de manera virtual. Y no hemos tenido ningún rezago de sesión escolar, y eso nos habla de que se está dando, no quizás las mejores condiciones de acompañamiento, pero hay mucha disponibilidad y voluntad de hacerlo, y eso también ayuda, porque entonces estamos generando empatía, no solamente de la autoridad hacia los docentes, sino de los docentes hacia los estudiantes. Y eso también habla de un trabajo
responsable y comprometido de las instituciones. Entonces, ahí hay un elemento que también sería uno de los desafíos y expectativas que tendríamos como institución de que sí se pueden hacer las cosas de esa manera y sí se pueden lograr muchas cosas también de esa manera, ¿no? La otra, pues requerimos de docentes más creativos, imaginativos, que vayan construyendo ambientes obviamente más empáticos de aprendizaje, para que no solamente se acompañe el mismo, sino también acompañe a los propios estudiantes. Otro elemento que también creo que es fundamental y que nos lo está dejando también la pandemia es repensar el reconocimiento de diferentes tipos de saberes, no solamente los escolarizados, ¿no? Hay que también replantear cómo desplegamos otros saberes que sean importantes para acompañar a esos estudiantes en esos contextos socioculturales. Y me refiero prácticamente que este ejercicio que hacemos desde casa en la enseñanza-aprendizaje sea un detonador para también repensar lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta, no es lo mismo contextualizar un proceso de manera presencial a contextualizarlo desde casa, donde está el mismo estudiante. Entonces ahí tenemos un elemento también interesante que atender. La otra que también creo que es súper urgente analizarlo y que también se tiene que atender desde la misma política, no solamente educativa, sino social, es esta desigualdad que tenemos en la formación inicial. Es increíble cómo a partir de los escenarios donde están las instituciones formadoras de docentes, hay una gran desigualdad en los mismos procesos de formación. Aun cuando existe un currículo desde centro, cuando ya lo señalaba en un principio, los procesos formativos son totalmente diferenciados y eso también se debe mucho a la actualización, a la educación continua que se tiene en esas instituciones formadoras. Es decir, ese perfil docente, cómo se va desplegando en cada una de las instituciones y cómo se van generando esas contrataciones o esos procesos de ingreso para que se tenga un docente, no quiero decir de manera homogénea, pero que por lo menos se tenga las habilidades de cómo poder desplegar y analizar el propio currículum. Porque a veces hay muy poco análisis curricular en las instituciones. Y cuando no existe un análisis curricular de las instituciones, entonces generamos islas en los procesos de formación. Entonces, yo creo que hay un elemento fundamental que tendríamos que estar analizando. Y bueno, ya comentaba, ¿no? En ese sentido de que pues, hay que ser sensibles al entorno del estudiante. Hay que ser sensibles a este diálogo que tenemos con los estudiantes para que vayamos acompañando su propio proceso. Y otro elemento que también me parece fundamental en este reto que tenemos como instituciones formadoras de docentes es que tanto logramos que en esta formación inicial y profesionalización que tienen los docentes realmente están desarrollando, desplegando o analizando los saberes académicos que se tienen que desplegar en cada uno de ellos, pero también cómo esos saberes académicos que se reflexionan y se van compartiendo en la construcción del conocimiento de esos futuros docentes, logramos tener evidentemente una eficacia social. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que salen de las instituciones, logran concretar en los espacios educativos y que las escuelas sean detonadoras no solamente del trabajo de formación que viven los estudiantes, sino esa vinculación que tienen con la comunidad, porque no pueden estar alejadas de la comunidad. La comunidad es partícipe también de los propios procesos que tienen las instituciones educativas. Y si este binomio lo logramos desarrollar, estaríamos prácticamente concretando un elemento fundamental de cualquier institución formadora de docentes. La transformación no solamente de los que se forman, sino también de esos estudiantes que ingresan en esos espacios escolares de educación básica, media superior, universitario, y estaríamos logrando, obviamente, transformar la realidad de esa escena y de ese escenario social, que es lo que finalmente se pretende a través de la educación. Y bueno, aquí haría eco finalmente a nuestro lema, ¿no? Educar para transformar, porque finalmente estaríamos atendiendo y siendo congruentes con la visión que tienen las instituciones formadoras de docentes. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían estos desafíos? Por un lado, repensar la formación pedagógica que tenemos en las instituciones educativas. Por otro lado, ¿qué tipo de formación y contenidos queremos desplegar? ¿Qué tipo de conocimientos didácticos se deben mostrar en los futuros profesionales de la educación? ¿Cómo hacer que el docente contextualice su propia práctica? ¿Y qué tipos de competencias se requieren en esta formación y profesionalización docente? Pues lo dejaría como inquietudes. Igual esto puede dar pautas para que los compañeros que nos están escuchando pues nos puedan hacer preguntas. Pues muchísimas gracias por la atención en esta segunda ronda. Gracias, doctor Juan Gabriel, quien con mucha claridad nos ha compartido
expectativas y realidades, así como elementos que dificultan y otros que vemos que posibilitan fortalecer los aprendizajes y los alcances para abonarlas a la solución de la profesionalización docente. De igual manera, les comparto a nuestros invitados panelistas que les acabamos de enviar por el grupo de WhatsApp algunas de las preguntas que ya tenemos formuladas, que se han ido para que ustedes las vayan considerando y vayan de alguna manera trabajándolas y nos digan quién es el que quiere retomarlas. Bueno, ahora, me gustaría pasar, para no prolongar más esto, con la doctora Eilun Oviedo González, si les parece. Nuevamente le vuelvo a iniciar ambas preguntas. ¿Cuáles son las tensiones, las contradicciones, los desafíos y las expectativas que se tienen en el país en el tema de la profesionalización docente? Así, también, ¿qué preguntas nos deberíamos estar haciendo? Y cierro mi micrófono para dar paso a sus análisis. Gracias. Bueno, creo que el doctor Gabriel nos hizo un gran recorrido con respecto a estas tres preguntas desde un punto de vista de las instituciones formadoras de docentes. Yo quisiera centrarme un poquito en la visión docente, precisamente para complementar estos análisis, ¿no? Creo que como docentes estamos añorando el regresar a lo normal, ¿no? Y creo que es una de las principales tensiones el que debamos entender que ya no vamos a regresar a lo normal. Es decir, no vamos a dejar de trabajar lo virtual, que es una de las frecuentes discusiones o pláticas que tenemos con los diferentes docentes, ¿no? Que buscan dejar las videoconferencias de lado y regresar a clases normales. Sin embargo, habrá que esperar las instrucciones de la institución, de las instituciones de salud, pero en lo personal considero que este regreso no va a ser rápido y no va a ser como lo esperamos, ¿no? Creo que es una de las principales tensiones, el poder entender o el poder comprender o el poder discutir también, porque eso también es algo importante, es algo que se requiere discutir en los centros escolares, cómo es que nosotros podemos volver a clases. Por ahí en redes y en diferentes medios, pues está ya la noticia de que el ciclo escolar 2021, pues no va a regresar a clases, sino hasta septiembre, octubre del año que entra, que aún no es una noticia oficial, pero bueno, ya circula por ahí esta información y que a partir del día lunes se va a notificar. Desconocemos si esto todavía es cierto, pero lo que sí es cierto es que nuestras clases no regresan a ser análogas, ¿no? Regresan a ser bajo un modelo híbrido y eso creo que nos tiene que quedar muy claro. Una de las principales tensiones que yo observo entre mis docentes es cómo equilibrar el tiempo dedicado o destinado a las clases y el tiempo destinado para su persona y para su familia. Porque sabemos que este distanciamiento social nos ha borrado esa delgada línea que había entre el tiempo dedicado a la enseñanza y el tiempo dedicado al personal, ¿no? Ahora iniciamos labores a las 8 de la mañana y concluimos, si bien nos va, a las 10 de la noche, porque seguimos resolviendo dudas, seguimos trabajando con nuestros estudiantes, llevando a cabo reuniones, reportes, informes, etcétera, 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 ¿no? Y más todas aquellas que somos mamás y tenemos compromisos en casa, bueno, también es cierto que esto se complementa y bueno, esas tensiones aumentan. Otra de las tensiones que yo observo entre los docentes es la situación de seguir viendo la actualización como un proceso muy superficial. Y a lo mejor aquí me van a poder debatir, pero los últimos años, si bien es cierto, sí hemos estado trabajando con la actualización, se ha visto como un elemento para cubrir desempeños, ¿no? No para cubrir deficiencias que nosotros observamos. Entonces, ¿qué nos ha traído este periodo? Pues nos ha traído una revisión
cruel, dura, fría, de nuestras verdaderas capacidades y nuestras verdaderas competencias. Pero a la vez nos da una oportunidad muy rica de poder trabajarlas, ¿no? De podernos autoconstruir. Y por ahí hay un concepto que maneja Maturana, que es la autopoiesis, ¿no? Es decir, la autoformación, la autoconstrucción, pero a partir de mis necesidades, de mi visión y sobre todo de lo que yo quiero formar, lograr a partir de mi carrera y cómo quiero ser vista como profesional en este aspecto de la docencia. Y no desde un punto de vista institucional o desde un punto de vista de cumplimiento de obligaciones, sino cómo es que mi labor es vista y reconocida por mis usuarios, que en este caso son mis estudiantes. Es cierto que uno de los grandes desafíos que hemos tenido es el entender que necesitamos comprender al otro. Y es algo que muchos docentes no lo hacemos, ¿no? O no lo hacíamos. Considerábamos que nuestra labor como docentes era enseñar y punto. Pero a partir de todo este proceso de reflexión, de encierro, de manejo de las mismas visiones internas de vida que se han ido transformando en estos 7 meses que tenemos encerrados, también nos han enseñado que como docentes tenemos que voltear a ver al otro, pero verlo desde dónde está, cómo se siente y cómo yo me siento, porque también nos ha afectado a nosotros. Entonces, yo creo que retomar este amor a la profesión, esta vocación docente y sobre todo trabajar la pedagogía del amor, educar con amor, independientemente del nivel educativo en el que estemos, ¿no? No importa si es un posgrado, no importa si es una maestría o si es educación básica, es importante reconocer al otro y sobre todo comprenderlo y tratar de adecuarnos a sus condiciones, a sus necesidades y enseñar en consecuencia. Contradicciones, híjole. Creo yo que por un lado el entender que esta pandemia nos ha traído esa actualización rápida, profunda, en cuanto a la tecnología, pero entender o pensar, ¿no?, que vamos a regresar y se nos va a olvidar, porque esa es una de las visiones que tienen muchos docentes, ¿no? Dicen, es que yo quiero regresar a las aulas para quitarme todo lo tecnológico. Pues, ¿qué creen? Difícilmente va a suceder eso, ¿no? Porque además ya nos dimos cuenta que sí funciona, que tiene muchas ventajas para todos los docentes de todos los niveles y que además nos va a permitir un proceso mucho más rico y mucho más profundo de trabajo. Y aquí viene un punto importante, ¿no? Dejar de enseñar con tecnología y vivir con tecnología, que no es lo mismo. Es decir, no ver la tecnología como un implante más, sino como algo propio nuestro que nos va a permitir llevar a cabo una mejor práctica docente. Lo mismo sucede con las emociones, ¿no? No pensar que son algo ajeno al salón de clases. Están presentes entre nosotros, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia que están preocupados. Y sobre todo, buscar la manera de que nuestros estudiantes aprendan y no ser tan insensibles, en el sentido de que nosotros no sabemos si nuestros estudiantes están preocupados porque murió alguien de su familia, preocupados porque la situación económica ellos están viendo que cada día se complica más para sus padres. No todos tienen una seguridad económica. Y también entender que como docentes necesitamos adecuarnos para que el estudiante logre aprender. Independientemente si estoy llevando un curso en línea o si estoy llevando videoconferencias de mis sesiones, pues tendré estudiantes que no tienen para pagar una tarjeta de datos o no tienen un dispositivo móvil en su casa. Muchos de nuestros compañeros docentes no tienen un equipo en casa o no tenían un equipo en casa. Y eso para algunos es inconcebible, ¿no? Pero es la realidad que vivimos.
Y yo hasta aquí dejaría esta participación en esta segunda pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas nos deberíamos de estar haciendo? Es, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros, dentro de nuestras figuras o de nuestros roles en las instituciones escolares, cómo apoyo al proceso? ¿Cómo apoyo a la institución y cómo apoyo a mis estudiantes? ¿Qué necesito en cuanto al desarrollo de mis padres de familia? ¿Cómo los puedo integrar a este proceso? Y yo creo que ese también es un punto muy rico, ¿no? Gracias. Ok. Muchas gracias, doctora Aileen Oviedo, quien de igual manera nos ofrece una información relevante, realista, necesaria, para entender en qué medidas esperan aprovechar las condiciones y también abonar a la solución de la profesionalización docente. Y quien nos señala lo que ha sido deseable, lo que no es deseable y hasta dónde es imprescindible aprovechar las oportunidades. Justamente hablando de abonar a la solución, es que comenzaremos con la tercera pregunta, para después pasar a la sección de preguntas y reflexiones. Entonces les pedimos que vayan registrando, todavía hay oportunidad porque estamos en una ronda más. Y bueno, ya los doctores también tienen en el grupo de WhatsApp 5 preguntas que les hicimos llegar. Y bueno, aprovechamos también para agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy y agradecer a quienes también nos van a visualizar en momentos posteriores. Ahora, si les parece, iniciamos con la doctora Aileen Oviedo y posteriormente cederemos el micrófono al doctor Juan Gabriel López Ochoa. Por favor, equipo técnico, si me apoya, ya me puso en la pantalla la pregunta, ya me ganó. Entonces, porque sabemos que sin duda en las escuelas, sabemos que los docentes están haciendo su mejor esfuerzo, como bien lo comentan los dos doctores investigadores, están haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, en muchas ocasiones, los desafíos son de tal dimensión que hacen difícil que las buenas intenciones a veces no son suficientes. Entonces, doctora, ¿qué propone o qué se tiene en avance para fortalecer la profesionalización docente? Cierro mi micrófono para dar paso a sus análisis. Claro que sí, gracias. Pues en cuanto a lo que serían las acciones, creo que retomando un poco lo que comentamos anteriormente, uno de ellos sería precisamente el retomar este inventario que hemos logrado desarrollar cada uno de nosotros como docentes, observar cuáles son esas competencias que yo tengo como áreas de mejora para fortalecer mi práctica docente. Y por otro lado, el trabajar y diseñar, aquí yo aludiría, por ejemplo, a las instituciones formadoras de docentes o que te ofrecen programas de formación continua, que es necesario repensar estos programas, ¿no? El uso de la tecnología es uno de los puntos que yo creo que va a ser central en todos los aspectos, pero no solo el uso, ¿no? Sino el diseño, la adecuación de estrategias que permitan a nuestros estudiantes trabajar no solo de manera virtual, sino también a manera de distancia, ¿no? Aquí la Universidad Pedagógica Nacional tiene gran ventaja en eso porque desde sus inicios ya trabajaba con cuadernillos de actividades que son reconocidos a nivel nacional como cuadernillos que ayudaban mucho a este proceso de enseñar a distancia desde un punto de vista análogo, ¿no? Pero creo que es sumamente importante en este nuevo paradigma, ¿no? de enseñar en un sistema híbrido. Pero también retomar este punto central que son las emociones, ¿no? En el sentido de poder formar a nuestros docentes y sobre todo sensibilizarlos en la importancia que tiene precisamente el trabajar
con las emociones, tanto las propias como las de los docentes, ¿no? Perdón, y de los estudiantes. Trabajar diferentes recursos, como lo comentaba, y bueno, creo que hasta ahí sería mi comentario. Bueno, pues yo creo que ahorita me gustaría, no sé si me puede apoyar el equipo técnico. Muchas gracias, doctora Ellen, porque con esto estamos como concluyendo la tercera ronda de su participación. ¿Le parece? Vamos a colocar sobre la pantalla las frases de cierre y no sé si usted guste leerlas, más o menos, o quiere que yo las comparta. Mire, no sé si nos puedan ayudar a colocarlas en pantalla. Si quiere las voy compartiendo porque lo que nos coloca la pantalla. Bueno, es fundamental tener claridad de lo que significa la profesionalización docente, de contar con una visión, ya está, ya nos hicieron favor de colocarla. Pero bueno, es fundamental tener claridad de lo que significa la profesionalización docente. Y justamente, no sé si usted, porque es su cierre, doctora, si usted quiera compartirlo o lo leo. Bueno, de lo que significa la profesionalización docente, contar con una visión compartida de las acciones que se proponen para la mejora, de hacer conciencia histórica de la profesionalización docente para entender en qué punto estamos y qué desafíos se suman a la agenda. Invitar a reflexionar que la profesionalización docente ya no se analice como un puntaje y considerar que para tomar medidas para la mejora, sobre todo, implica escuchar voces de todas las figuras involucradas en el proceso, es decir, el profesorado, las y los alumnos, los jefes educativos, entre otros, porque hace sentido porque es tomar en cuenta lo que es el sentir y el pensar, se entreteje al construir, al implementar acciones de ajuste que dan sentido a la profesionalización docente y que van de la mano con la revalorización del docente, con los procesos de aprendizaje, con ser sensibles con la comunidad educativa, pero también con la planta docente. Ahora, si por favor el equipo técnico me apoya. Muchas gracias, doctora. Ha sido fundamental lo que nos ha venido mencionando. Ahorita pasaremos con los análisis de nuestro panelista invitado, el doctor Juan Gabriel López Ochoa, con la misma pregunta. Cerraremos, haremos los mismos cierres. Yo creo que el doctor, lo que pasa es que estaban un poquito colocándome el trabajo en las pantallas. El doctor nos irá compartiendo su cierre para que yo después haga el proceso para pasar a las preguntas, el diálogo para pasar a las preguntas. Doctor Juan Gabriel López Ochoa, la misma pregunta. ¿Qué acciones propone o se tienen en avance para fortalecer la profesionalización docente? Cierro mi micrófono para dar paso a sus análisis. Sí, mira, voy a iniciar con lo que cerré prácticamente la sesión de la segunda pregunta y retomaré las tres ideas que comentaba, ¿no? El abordar por qué es importante desarrollar esos saberes académicos, por qué lograr esta eficiencia social y por qué finalmente a través de esos dos binomios hacer una reestructuración social. Y bueno, esto lo comento porque también lo abordan varios autores, ¿no? Entre ellos Tardif, Gore, Carter, hasta el mismo Yverdon, que lo ha venido señalando. Y bueno, aquí hay elementos interesantes que creo que serán fundamentales como acciones que debemos de tomar. Por un lado, cambiar esta mirada de abordarlo desde el problema, sino llevarlo a situaciones problemáticas, porque creo que hoy en día eso sería un elemento fundamental, ¿no? Cómo a través de las situaciones que están ocurriendo se analiza y se reflexiona desde la propia práctica y desde la misma formación. La otra, lo que ya también comentaba, dejar lo individual o lo individualismo a un trabajo más colaborativo, más colectivo, porque sobre todo en las situaciones que se están viendo hoy, el aprendizaje que tenemos de manera virtual, pues tiene que haber mayor trabajo colaborativo para poder ir entendiendo e ir compartiendo lo que se viene viviendo y lo que se viene haciendo a nivel desde la misma formación inicial y la profesionalización docente. Y no lo hablo desde esta idea solamente de la pandemia, sino que debe ser una reflexión constante que se tiene que tener en las instituciones formadoras y profesionalizadoras de docentes, ¿no?
La otra, pues no abordarlo desde el objeto de la formación, hay que abordarlo desde el sujeto de formación, porque está implicado. Entonces, desde el momento en que está implicado, yo creo que ahí habría elementos interesantes que tendríamos que estar desarrollando desde la misma implicación que tiene este mismo sujeto, ¿no? La otra es crear espacios de formación y de actualización docente, que serían elementos fundamentales en los que se tenía que estar trabajando. La otra, pues hay que repensar la formación y profesionalización docente. Aquí hay un elemento que tendríamos que estar haciendo constantemente porque hay que estarlo reflexionando desde cómo se generan estos mismos procesos de formación y profesionalización docente. Yo creo que hay un elemento fundamental y cuando me refiero a esta idea, pues da también repensar la formación pedagógica, lo que ya abordaba también en algún momento, ¿no? ¿Cómo vamos a estar formando a un docente y cuál va a ser la mirada que va a tener desde la pedagogía sobre el trabajo que va a estar desplegando en aquellos contextos educativos? La otra es qué tipo de formación profesional queremos, hacia dónde queremos llevar esa formación profesional. Y aquí también hay un elemento que es importante estarlo reflexionando. Otro que también ya comentaba es cómo hacemos que el docente logre tener una práctica reflexiva. Pues tendrá que ser a través también de instrumentos metodológicos que nos permitan situar y analizar desde la microenseñanza lo que ahí se vive y cómo se reflexiona a través de la microenseñanza, sea virtual o sea presencial, para que se esté reflexionando. La otra, hay que también repensar no solamente la formación, como ya hablaba, desde el ejercicio del contenido, sino que también el mismo contenido curricular esté reflexionando desde este análisis de atender la diversidad y la diversidad cultural, la diversidad sexual, repensar también esta mirada de manera interdisciplinaria para estar entendiendo también cómo formar desde la misma didáctica un ciudadano comprometido, ético, empático, para poder en algún momento formar estudiantes que puedan ejercer de manera importante su misma ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y bueno, hay muchísimos elementos que pudiéramos estar compartiendo, pero aquí lo interesante es cómo llevamos a través de esta misma reflexión, la misma formación desde el docente. Y elementos que ya también manejaba la doctora Ailén, ¿no? La cuestión de la innovación tecnológica, que creo que es fundamental, cómo a través de estos mismos procesos nos va permitiendo ir repensando no solamente cómo atiendo a través de la innovación tecnológica, sino también las prácticas docentes, las estrategias didácticas, cómo se despliega un proceso de enseñanza-aprendizaje. Son elementos que también tenemos muchísimos que atender. Otro que por aquí me permitiría leer lo que se está compartiendo en esta proyección, pues un reto también es fortalecer y cómo se observan los estudiantes donde estamos involucrando cada uno de esos procesos para, obviamente, saber y cómo poder atender de lo que ocurre en esos procesos de enseñanza-aprendizaje desde casa y cómo los podemos contextualizar. Obviamente ahorita a través de la pandemia, pero después cómo los vamos desplegando una vez que supuestamente regresemos a esta nueva normalidad. Y bueno, hay elementos que también mencionaba al principio que tienen que ver con el presupuesto. Cómo seguir fortaleciendo a través del presupuesto la formación y la profesionalización docente. Y digo en este ámbito porque no podemos perder de vista que esta debe ser siempre y deberá ser siempre una estrategia de desarrollo social en cualquier país, ¿no? Pues bueno, a grandes rasgos sería eso. Otro que creo que también ya lo mencionaba es la actualización curricular. Creo que hay muchísimos programas que hoy en día están desfasados de la realidad y allí hay un escenario y un espacio interesante de reflexión para poder ir innovando todos los programas que ya se tienen diseñados y que prácticamente sean congruentes a la realidad que se vive actualmente. Pues a grandes rasgos sería las ideas que quisiera compartir a través de estas acciones que serían importantes atender desde la formación y la profesionalización docente. Pues muchísimas gracias por su atención. Doctor Gabriel, muchas gracias por compartir los análisis para abonar la solución del tema. Bueno, el equipo técnico nos ha estado haciendo favor de colocar en pantalla las frases que usted nos hizo el favor de proporcionarnos para su cierre.
Entonces, bueno, una de ellas es, no sé si me permita compartirla con los demás, porque es lo que hemos estado presentando. Enriquecido es el docente que aquilata los pensares y reflexiones del otro para fortalecer su aprendizaje. Seamos sensibles al entorno del estudiante, dialoguemos desde la empatía, la coherencia, bajémonos del tren y observemos su transitar para compartir creativamente desde el respeto. Un reto a fortalecer sería el observar más al estudiante, para involucrarnos en su proceso. Empecemos a ofrecer lo que tenemos y a buscar lo que nos hace falta, para ser más fuertes, para compartirnos. Eso es la magia de transformarnos, porque obviamente es transformar en lo que el doctor nos dice, nosotros. El apoyo emocional siempre será importante, esté o no esté un acontecimiento de esta naturaleza como es la pandemia. La importancia del apoyo socioemocional está completamente ligado a la conciencia para detonar una transformación. Debemos actuar, pensar y sentir para reconstruir una verdadera decodificación de aprendizaje. Organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje para que los estudiantes se enfrenten a situaciones de la vida cotidiana. Fomentar estrategias de inclusión mediante el trabajo colaborativo con base en la tolerancia y el respeto a la integridad del otro. Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y en su trabajo, creando estrategias para que involucren desarrollar la capacidad de autoevaluación de su propio aprendizaje con la finalidad de tomar conciencia del progreso que han conseguido. Aprender y aplicar nuevas tecnologías e incorporar los métodos activos por medio de competencias técnicas y didácticas. El docente creativo imagina, construye un ambiente empático para el aprendizaje, para acompañar al estudiante en una aventura del vuelo hacia el infinito del saber. Repensar el reconocimiento de diferentes tipos de saberes, no los escolarizados, sino reconocer los saberes especiales que ya tienen los sujetos socioculturales. Y lo que tenemos ahorita en pantalla, que se ha sumado a todo lo que el doctor nos compartió para el cierre, urge atender la desigualdad en la calidad de la formación inicial de las y los maestros porque existen enormes diferencias entre las entidades e instituciones formadoras de docentes en los resultados alcanzados por sus egresados. El país requiere de políticas públicas que aseguren la formación de maestros profesionales comprometidos, satisfechos y reconocidos por su desempeño. La profesionalización docente es la mejor inversión que puede hacerse en el sistema educativo mexicano. Doctores, muchas gracias por las excelentes aportaciones que en esta tarde nos ofrecieron en torno al tema que hoy nos convocó a reunirnos, que es desarrollo, retos y propuestas en la profesionalización docente, en el cual tuvo por meta ofrecer mayor claridad sobre los desafíos que se tienen en puerta, sobre lo construido hasta el momento y vincular el tema con replanteamientos éticos, con replanteamientos éticos, con los objetivos del desarrollo sostenible, con los derechos humanos, con las políticas públicas, entre otros, porque es un tiempo propicio para reflexionar sobre la dimensión que tiene el tema y su importancia, puesto que la crisis sanitaria fue un parteaguas que propició que se hicieran más visibles las dudas, las carencias, los retos y, por supuesto, las posibilidades en torno al tema. Ahora es tiempo de pasar a las preguntas y reflexiones que las y los asistentes que nos acompañan les tienen formuladas. Me parece, no sé si ustedes tienen dentro de su grupo de WhatsApp, ya que en el grupo que les compartí, las preguntas, no sé si yo cierro mi micrófono para que ustedes, si gustan, ustedes mismos van diciendo yo tal pregunta, tal, y ustedes van decidiendo. Bueno, cierro mi micrófono para pasar con sus respuestas. Gracias, Lulu. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel que tendrán las habilidades digitales en esta profesionalización docente de cara al 2021 y posterior a la pandemia? Híjole, creo que va a ser un tema central y lo comentábamos hace rato, pero más allá de las habilidades digitales, yo consideraría la habilidad de generar aprendizajes en diferentes modalidades de enseñanza. Es decir,
si bien es cierto, el uso de la tecnología es un punto primordial, recordar que no es el único, ¿no? Tenemos, lo que estamos llevando a cabo ahorita es una docencia emergente, con adecuaciones en diferentes sentidos, ¿no? Por un lado, la cuestión tecnológica con el uso de las plataformas, quienes tenemos esa posibilidad, pero requiere un diseño, requiere tiempo, requiere elaboración de materiales didácticos, requiere presentaciones, requiere una serie de cuestiones que si bien es cierto hemos ido ajustando, pues hemos estado trabajando ensayo y error, pero bien lo comentaba por ahí el doctor Gabriel hace unos minutos, ¿no? Aquellos que tenemos ya años trabajando, aún así se nos ha dificultado. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas condiciones. Sin embargo, sí, efectivamente, el uso de la tecnología en las aulas, yo creo que se incrementará y se irá trabajando estas habilidades digitales de manera paulatina y sobre todo muy importante dentro de la currícula de todos los programas. Doctor Gabriel, no sé qué opinión tengas. Pues coincido contigo. Yo creo que no hay que perder de vista que finalmente seguirán siendo, un medio. Y como medio, no solamente hay que desarrollarlo en la cuestión de la pandemia, sino que tiene que ser una habilidad que ya la debemos de tener todos los que nos dedicamos a la docencia. Y la otra, que así como es un medio, pues finalmente hay que fortalecer, yo decía hace un momento, esta idea de la reflexión curricular, porque así sea nuestros procesos virtuales o presenciales, la reflexión tendrá que seguir siendo la misma. Lo único que cambia es el escenario. Por eso digo que finalmente las habilidades tecnológicas seguirán siendo un medio antes, durante y después de la pandemia. Ahora, para el 2021, después de la pandemia, pues yo todavía no me visualizo después de la pandemia para el 2021. Yo más bien me visualizo que todavía sigo en la virtualidad y que tendré que integrar otras habilidades que ya señalaba en algún momento para no solamente atender el ejercicio de la docencia, sino también contener y apoyar estudiantes, reitero, ser empáticos, tener esa sensibilidad que ya estuvo compartiendo, y poner en juego finalmente, yo le llamo una pedagogía de la armonía, porque hay que no solamente atender lo académico, sino armonizarlo desde la virtualidad, desde la misma creatividad y la imaginación que podemos tener, porque no podemos manejar clases planas desde la misma virtualidad, porque está evidenciando que ese era el trabajo que teníamos desde la parte presencial. Entonces, imagínense, desde el espacio virtual, con lo que podemos estar conjugando, que hay tantas herramientas y aplicaciones que podemos utilizar, porque nos los da el medio además, porque lo tenemos ahora sí que dentro del mismo espacio en el que estamos interactuando con el estudiante y que no se ha aprovechado y que sigue siendo una pantalla plana, pues sigue demostrando la poca sensibilidad y creatividad que tenemos en esos espacios virtuales. Pues a grandes rasgos eso sería algo que yo quisiera complementar. Pues muchas gracias. También tenemos por ahí algunas otras preguntas. No sé si ustedes quieran revisar otra vez las preguntas que aparecen ahí y si les cedo el... Ok, aquí la otra de las preguntas dice, dentro del desarrollo de la profesionalización docente, ¿qué elementos son esenciales para involucrar el apoyo de los padres o tutores en el lugar a la formación del estudiante? Yo creo que este es un tema muy importante, ¿no? Que se ha discutido, incluso en redes sociales hemos visto por ahí muchas tensiones entre lo que son los padres de familia y los profesores, ¿no? Por un lado, los profesores de alguna manera se han defendido, ¿no? O han buscado que el trabajo que realizan en las aulas se resignifique en el sentido de que se entienda qué es lo que implica una docencia frente a grupo, y por otro lado, los padres de familia de repente nos han incluso hasta querido cobrar los sueldos, ¿no? Yo creo que hay que retomar que la educación es una tarea de todos, es una tarea de todos. Todos los que estamos inmersos en este proceso requerimos involucrarnos
Y yo creo que este proceso lo que nos ha ayudado es que nos ha traído al padre de familia a las aulas. Aún queriéndolo o no, lo ha traído y creo que lo va a dejar ahí. Lo cual es importante porque finalmente es parte de la labor, ¿no? Sin embargo, también es cierto que debemos ser sensibles porque las condiciones económicas en muchas ocasiones no permiten que el padre esté tiempo completo con el hijo, atendiendo las actividades y guiándolo, ¿no? Entonces, cada situación es diferente, cada ola es distinta. Yo creo que el hecho de poder involucrar al padre de familia en ciertas actividades y sobre todo con ciertas responsabilidades es bueno, pero también no debemos de perder esa sensibilidad de saber y conocer cuál es la condición real de nuestros estudiantes. Doctor Gabriel. Sí, yo agregaría a partir de lo que comparte la doctora Ailén, que bueno, hoy la situación de la pandemia nos está poniendo en evidencia que debemos de trabajar con los padres de familia, aunque ya se hacía en los espacios presenciales, pero hoy en mayor medida porque el escenario del aprendizaje está en casa, ¿sí? Es muy diferente a que el papá vaya y pues deja al estudiante en la escuela, se regresa y el trabajo del estudiante está prácticamente en el ámbito escolar y ya bueno, la tarea lo hacen a través de lo que el padre de familia puede irlo acompañando. Hoy en día el padre de familia está atento cuando tiene la oportunidad desde su casa estar escuchando lo que está desarrollando su hijo o su hija en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces está más implicado en la propia formación. ¿Por qué? Porque está adquiriendo mayor responsabilidad del trabajo que anteriormente era menor la responsabilidad que tenía, porque muchas de las escuelas ayudaban a los estudiantes a hacer la tarea, o el papá pedía en algunos espacios que el estudiante se quedara para hacer la tarea, sea escuela pública o privada. Hoy no tiene esa posibilidad, entonces hoy se hace más evidente esta colaboración que debe tener el docente con el padre de familia para atender el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, cosa que ya existía desde un principio, pero que quizás no se llevaba en la medida en la que se tenía que haber llevado, ¿no? Entonces, sí es importante en la formación que está teniendo y en la profesionalización docente, no solamente cómo reflexiona su práctica, sino también cómo reflexiona el acompañamiento que va a tener el padre de familia en el trabajo con los estudiantes. Y eso también es un reto para las instituciones, porque cómo se genera lo que hace rato yo hablaba de no tener un trabajo individual, sino un trabajo colectivo. Y el padre de familia pues también entra en ese trabajo colectivo, finalmente de la misma formación que tienen los docentes. Pues era todo. Gracias. Una siguiente pregunta dice, ¿se puede hablar de un mapa de escenarios para generar estrategias didácticas que apoyen en la profesionalización docente? Aquí yo considero que seguimos buscando fórmulas mágicas, ¿no? Que nos resuelvan todos los problemas y tenemos que entender que la realidad es muy compleja y la formación docente lo es aún más. Debemos de tomar conciencia que no funciona así, es decir, no funciona desde una respuesta única para todo el gremio educativo. Todos tenemos diferentes necesidades, diferentes capacidades y sobre todo diferentes grupos que tienen desde barreras de aprendizaje diferentes, o barreras para el aprendizaje distintas. Tenemos diferentes formas de aprender y sobre todo nosotros mismos hemos desarrollado una forma de enseñanza distinta. Entonces, sí lo considero como algo que debemos de reflexionar seriamente con respecto a cómo son los estudiantes a los que estoy atendiendo y a partir de ahí generar esas estrategias didácticas que me permitan a mí formarme, pero a la vez formar al otro, porque no puedo trabajar con algo que yo misma no he desarrollado, ¿no? Doctor Gabriel, ¿tú qué opinas con respecto a este punto? Estoy bajo la misma lógica, no puede haber recetas, porque aquí la formación docente debe tener una mirada, yo decía hace un momento, holística, integral de lo que está no solamente formándose, sino también de lo que sucede en el contexto. Y a veces perdemos de vista que tanto la formación y la profesionalización docente debe estar conectada al contexto, debe reflexionar del mismo contexto lo que está formándose en los espacios escolares. Es decir, los saberes no solamente se despliegan en el aula, sino que también el contexto nos da saberes a partir de lo que ahí se está viviendo y cómo contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sería súper erróneo decir que hay un tipo de ruta en la que se tiene que
formar y generar estrategias didácticas, sino que más bien lo que sí pudiera decir es que hay teoría y hay aportaciones de autores muy especializados, no solamente de manera internacional, sino también en nuestro... No, cifras, más que una cifra, me refiero a insumos, o sea, ¿qué significa? No sé, tendríamos que hablar de un programa de fibra óptica, tendríamos que hablar de vinculación con la principal. Gracias. Y bueno, aquí lo interesante es a partir de cómo estas mismas metodologías de estrategias didácticas, una vez que son contextualizadas, pues le da una mirada y un entendimiento a quien se está formando, porque eso es lo ideal, cómo reflexionas a partir de lo que estás viviendo como procesos formativos. Entonces, cuando te enfrentas a situaciones como las que ya estaban comentando, pues el docente va a tener una mirada, entendimiento de la situación y cómo a través de un replanteamiento, un repensar de la estrategia didáctica, la va a adecuar o la va a contextualizar a lo que se está viviendo. Entonces es una gran habilidad que puede desarrollar quien se está formando. Entonces, desde ahí, reitero, comparto esta idea de que cada docente va a atender de manera diferenciada, porque no es lo mismo lo que ocurre en un espacio rural a lo que ocurre en un espacio urbano. Entonces, a partir de las dinámicas y los conocimientos previos que se van recuperando, en cada uno de los contextos, pues va a tener la habilidad de cómo irlo analizando y desplegando. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si pudiéramos contestar una pregunta más, que sería una que dice, en educación rural, ¿se puede lograr una especialización docente que fomente la creatividad para la conducción de grupos multigrado? Cierro mi micrófono para su análisis. Bueno, yo considero que sí. En el caso de la educación rural es un tema que las distintas administraciones han dejado como un poquito de lado y sí es importante retomarla, sobre todo por aquellas escuelas que efectivamente atienden alumnos que tienen más de un grado académico, ¿no? En el caso de Baja California tenemos una zona que es muy grande y tiene estas características, pero estoy segura que en el resto del país también lo tienen. Y definitivamente sí, es algo de vital importancia y creo yo que sí se debería de trabajar incluso y que se debe de incluir en diferentes niveles educativos, ¿no? Telesecundarias también, y en el caso de los diferentes niveles educativos. Adelante, doctor Gabriel. Pues más que lograr una especialización, yo creo que es parte fundamental de la formación. Aquí hay algo interesante que a veces se observa y que debemos de tener en cuenta quienes nos dedicamos a la formación, ¿no? El arte y la educación pues son dos herramientas que son fundamentales en los procesos formativos. Entre más alejados de uno del otro, pues estamos dejando de lado un planteamiento que es de vital importancia en la creación y la imaginación y todo esto que tiene que ver con la creatividad, porque la creatividad no se adquiere solamente a través del contenido, sino también cómo expones al maestro en esas vivencias y en esas apreciaciones que se tienen del arte, ¿no? El disfrute de una película, del teatro, de la música, de la escultura, de la danza, del ballet. Hay tantas maneras de cómo poder estar exponiendo e impactando al docente a través de lo que se va formando. Reitero, no solamente desde la misma reflexión del contenido, sino también cómo le puede dar el escenario donde está involucrado esta habilidad de apreciar lo que es de vital importancia. Porque no puedo hablar de un pensamiento crítico reflexivo solamente desde la cuestión teórica, sino también cómo lo vive, cómo lo interioriza, cómo lo interpela para poder ser partícipe de un proceso de formación. Y abordo eso porque efectivamente tanto en la formación inicial como en la profesionalización no debiéramos dejar de lado esos procesos, reitero, de vital importancia. Y en el espacio rural, pues yo no pensaría que la creatividad solamente se maneja en los maestros que están en la urbanidad, sino que tendrá que ser el diseño curricular que transita en cualquiera de los ámbitos. Desde esta mirada, perdón, de la educación intercultural, que debe estar impregnado cualquier diseño curricular y obviamente agregándole las habilidades que ya comentábamos a partir de lo que la pandemia también nos deja como aprendizajes.
sería erróneo no considerar todo esto que nos ha traído esta situación para no poderlo replantear en los mismos diseños curriculares. Y aquí yo creo que, no creo, más bien invitaría a las instituciones que nos dedicamos en estos ámbitos en tener colaboraciones con estos espacios que ya mencionaba, ¿no? Porque si el currículo no lo tiene, pues lo podemos fortalecer a través de las fortalezas interinstitucionales que podemos plantearnos a través de la colaboración. Entonces creo que serían elementos fundamentales y reitero, no es que sea una especialización, sino que sea parte de la formación curricular de los docentes. Agradecemos mucho los análisis de los doctores y también a quienes nos acompañan por los distintos medios. Les agradecemos la participación, sus comentarios. También les invitamos a acompañarnos para el ciclo de transmisiones 2020 y 2021. Quiero decir que con este conversatorio estamos, el Grupo Alternativa Educación, estamos cerrando los conversatorios, el ciclo de conversatorios 2020 y por el momento nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.